Abra su Biblia en Proverbios capítulo 31, a partir del versículo 10. Proverbios 31, a partir del versículo 10 hasta el 31. Leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Ella es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y le da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe del futuro, de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Digan amén. Pueden sentarse. La importancia de la mujer en la iglesia. Esta es una descripción que hace el Espíritu Santo acerca de la mujer virtuosa y comienza con una pregunta: ¿quién la hallará? En general, la Biblia habla muchas cosas hermosas acerca de las mujeres. Y claro que la palabra del Señor también advierte, reclama, reprende, exige, demanda y llama la atención a las mujeres malas. Pregunta quién la hallará, porque el esfuerzo de una mujer es que se pueda describir por su familia como mujer virtuosa. Podemos admirar este texto y extraer algunas conclusiones, algunas explicaciones, pero el texto está totalmente explicado. Entonces lo que voy a hacer es tratar de definir con mis propias palabras lo que creo de esos versículos. Usted puede hacer lo mismo en su casa, tomar esos versículos y un cuaderno y sacar lo que usted haya entendido, porque está muy claro el texto. Yo he sacado lo siguiente. Primero, hay que buscar a esa mujer con oraciones, y el que la haya tiene un tesoro más valioso que las perlas. Todo esposo debe orar porque su mujer llegue a ser una mujer virtuosa. Y todo soltero no debe orar por una mujer que simplemente parezca hermosa, sino que sea virtuosa. Y que vivan los solteros también. Es una mujer en la que se puede confiar y que sabe prosperar y hacer negocios. Tiene voluntad para trabajar. Ella se esfuerza de día y de noche. No le causa problemas serios a su marido, sino que le causa alegrías. Ella tiene misericordia de los pobres, de los mendigos, y alcanza a extender su mano incluso a los pobres. Se prepara para los tiempos fríos, para los tiempos malos o peligrosos. Le hace abrigos a su familia y pone tapetes en su casa en caso de frío. La gente sabe quién es su marido y saben que ella es la mujer de él. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Ayuda a su marido preparándose para los días futuros, pero ella no tiene angustias. Es una mujer honorable y fiel, confiada en Dios. Cuando abre su boca, la abre con sabiduría, es prudente. ¿Cuántos se acuerdan que este pastor ha predicado cosas de esas? Cuando abre su boca, piensa antes de hablar.
¿Aprenden? 10. Se gana y se merece su propio pan, porque se lo gana. Sus hijos y su esposo la reconocen. Muchas mujeres son buenas mujeres, pero hay algunas que sobrepasan a esas muchas. Lo principal en ella no es su físico, porque ella no compite por belleza postiza y externa, sino por ser una mujer verdadera. Demos un aplauso a las mujeres esta noche y nos preparamos entonces para este mensaje. Amados, no sé cuánto tiempo dediqué preparando este mensaje. Quiero que lo disfrute. Mayormente voy a leer mi mensaje hoy, ya que no me lo sé todo de memoria. Me pasé escribiendo, estudiando, extrayendo. Lo que pueda decir de memoria lo digo, lo que no, prefiero leerlo. Lo importante es que usted no se vaya sin el mensaje. Amén. Bien, toda esta introducción para que de comienzo veamos el gran valor que Dios le da a las mujeres. ¿Cuánto creen que Dios le da valor? Dios le da gran valor a las mujeres. Y Dios se expresa muy bien de las buenas mujeres. La forma en que describe a las mujeres sabias en estos versículos es maravilloso. Y lo que Él mismo puede hacer de ellas cuando ellas descansan como vasijas de barro en las manos del Señor. Si una mujer descansa en las manos del Señor como barro y no se rebela contra Dios, entonces Dios hará la vasija que Él quiera. Eso es lo que Dios quiere hacer. Voy a dividir este tema de hoy quizás en dos bloques principales. El primero es que quiero hablar del gran daño que ha hecho la filosofía y teología liberal feminista a las mujeres de la sociedad y a las mujeres cristianas. El feminismo ha hecho daño. Y en segundo lugar, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el propósito de Dios con las mujeres que está escrito en la Biblia? Porque no creo que Dios va a cenar con las mujeres que sean rebeldes, malas, malintencionadas, liberales, sensuales, que causan daño a los demás, especialmente a los hombres o que compiten con ellos, sino que Él llamará a su mesa a aquellas mujeres que se han puesto en sus manos. Hoy Dios hace un llamado: vengan a mis manos. Solo tienen que hacer eso, venir a las manos del Señor. Eso es todo. Nuestra lectora y directora de hoy decía que es bueno aprender a confiar en el Señor. Entonces vamos a ver un relato histórico que pude extraer. Es exageradamente largo, por tanto yo traté de resumir todo lo que pude sobre la historia del feminismo, la larga trayectoria del movimiento feminista. Presten atención. Pese a que el feminismo no se inició formalmente hasta finales del siglo XVIII, fueron muchas las mujeres que a lo largo de la historia se cuestionaron acerca del rol que la sociedad les había impuesto, y ellas desafiaron esas convenciones de su época y dijeron que la sociedad estaba equivocada con lo que hizo de ellas. Según la historia y los expertos historiadores, ellos dividen la historia del feminismo en 4 olas. Ellos dicen que estamos en la 4ª ola, según su posición histórica. La primera ola es conocida como los derechos de la mujer. Suena bonito y romántico, si fuera verdad. En el siglo al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. Con este siglo llegaron la Ilustración y la Revolución Francesa. ¿Y qué es eso de la Ilustración? Fue cuando los hombres comenzaron a razonar y a tratar de sacar conclusiones propias, e incluso en contra de la propia Biblia. O sea, propias en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Ellos sacaron sus propias conclusiones. Empezaron a defender la igualdad entre los ciudadanos, especialmente entre hombres y mujeres. Y todo esto agarró un protagonismo en la sociedad. En el año 1789, en plena revolución, la Asamblea Nacional Francesa Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento, lejos de respaldar los derechos de todas las personas,
recogía y proclamaba exclusivamente los derechos fundamentales de los varones, siendo parte de la revolución y del movimiento ilustrado. Las mujeres empezaron entonces a sospechar o estar conscientes de que las oprimían y decidieron luchar contra esa opresión. Todo esto suena romántico. Si no supiéramos la verdad, gritaríamos que viva. Aparece entonces en la escena una mujer llamada Olympe de Gouges. El nombre es un poquito francés. Gouges, escritora, filósofa, política francesa. Fue la primera mujer ilustrada en alzar la voz. Ella en 1791 publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, un artículo en el que reivindicaba que las mujeres pudieran tener los mismos derechos de los varones. Suena bien, el problema es a dónde hemos llegado. Ese es el problema. Esta mujer de Gouges, permítame mencionarla así, apuntó diciendo: las mujeres tienen derecho a ser llevadas al cadalso, del mismo modo derecho a subir a la tribuna. Cadalso era el lugar donde las mataban, la plataforma donde las eliminaban. Pero la ilustración, ese razonamiento, no quería mujeres que razonaran por defender la igualdad legal y jurídica entre los sexos. Entonces esta mujer, Olympe de Gouges, fue guillotinada en 1793, la asesinaron. Un año después de que se publicara el texto de Gouges, la escritora y filósofa llamada Mary Wollstonecraft, voy a mencionarla así, madre de Mary Shelley, la que es autora de Frankenstein. También cuando leí estudié todo, pero quise no perder esos nombres. Redactó la Vindicación de los Derechos de la Mujer, un artículo en el que proclamaba la igualdad entre los sexos y afirmaba que la diferencia entre el hombre y la mujer no era algo natural, sino cultural. Escuche, ella dijo y luchó por este pensamiento: la diferencia entre el hombre y la mujer no es algo natural, sino algo cultural, un sesgo producido mediante la educación. Por eso, entre otras cosas, ella abogaba por la formación igualitaria. Ahora les pregunto a ustedes, ¿comprenden lo que estoy leyendo? Ella dijo que no había una diferencia natural entre el hombre y la mujer. Pregunto, ¿la hay o no la hay? La hay, claro que la hay. Es una irracionalidad, una locura. Naturalmente que somos distintos. Lo dice la biología, lo dice la ciencia, la naturaleza misma. Es que no hay nada que discutir. Y principalmente lo dice la palabra de Dios. Entonces el poder reaccionó de manera muy negativa ante el primer debate feminista ilustrado como respuesta. Entonces las mujeres fueron excluidas de los derechos políticos. Se prohibió que pudieran reunirse en aquel tiempo más de 5 mujeres en la calle. De lo contrario eran sancionadas y sus vidas peligraban. Eran encarceladas por reunirse o tener ideales. Además, a inicios del año 1800, el Código Napoleón, que planteaba el matrimonio como un contrato en el que la mujer estaba obligada a obedecer a su marido en todo. Todo eso se extendió por Europa. Así la Ilustración alumbró el feminismo, pero también supuso su primera gran derrota. Y pasó la primera ola. Vamos a la segunda ola. Se llamó las sufragistas. La segunda ola feminista, también conocida como sufragismo, surgió en Estados Unidos y en el Reino Unido a mediados del siglo XIX. En esta segunda fase, el feminismo pasó de ser una lucha únicamente intelectual y se convirtió en un movimiento de acción social. Dejaron de discutir solamente en temas de boca, y entonces ya había activismo violento de parte de las mujeres. Violento en el sentido en que no se quedaron en la casa solo peleando. En Estados Unidos, tras haber luchado por la independencia de su país, las mujeres empezaron a agruparse para defender sus derechos y los derechos de los esclavos. En 1848, una mujer llamada Elizabeth Stanton, ella organizó una convención en Seneca
la primera convención estadounidense sobre los derechos de la mujer, donde gracias a la firma de 68 mujeres y 32 hombres se aprobó la Declaración de Seneca Falls, así se llama, o Declaración de Sentimientos. En este primer programa político feminista se reivindicaba la igualdad de derechos civiles, incluyendo el derecho al voto de las mujeres y la educación. Al otro lado del Atlántico, las mujeres inglesas empezaron a pedir el sufragio femenino en 1832, pero su solicitud fue completamente ignorada. Por eso, más de 30 años después, las sufragistas pasaron a la acción. Emily Davis y Elizabeth Garrett, ellas redactaron un documento que se llamó Ladies' Petition. Eso significa la petición de las mujeres. Entonces, esta petición masiva de voto para las mujeres fue respaldada por 1.499 firmas. Tuvieron hombres que las respaldaron. Uno de ellos, un tal Henry Fawcett. Presentaron este documento en la Cámara de los Comunes, donde la petición de las mujeres fue totalmente rechazada. En 1903, en vista de la persistente respuesta negativa, las sufragistas, lideradas por una mujer llamada Emily Pankhurst, empezaron a irrumpir en discursos políticos y a asaltar los mitines del Parlamento. Se volvieron violentas y a usar métodos de lucha de los que fueron pioneras, como las huelgas de hambre, los encadenamientos, los sabotajes y el uso de explosivos. Esto fue hecho por mujeres. Pero pese a en el año 1903, pero pese a las múltiples estrategias que idearon para hacerse oír, las feministas continuaron siendo mayoritariamente ignoradas. El sufragismo estuvo liderado principalmente por mujeres burguesas, blancas, pero al final de la segunda ola aparecieron feministas con otras realidades, como mujeres negras y esclavas, que también se unieron a la batalla. Finalizada la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido aceptó el sufragio femenino como un agradecimiento a las mujeres por su trabajo que ellas prestaron durante la guerra. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el sufragio femenino comenzó a convertirse en una realidad. El primer país del mundo en aprobar el voto para las mujeres fue Nueva Zelanda, el 18 de septiembre de 1893. Le siguieron Australia, también Finlandia, luego Rusia. Finalizada la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido aceptó el sufragio femenino como agradecimiento de estas mujeres. La tercera ola se llamó el segundo sexo, y aquí esto tomó fuerza. Quiero que presten atención. En el periodo de entreguerras, el movimiento feminista se paralizó. Las mujeres habían conseguido el voto, algunas empezaron a ir a la universidad, pero estaban satisfechas con los nuevos derechos y libertades que tenían, por tanto se desmovilizaron. Pero después de la Segunda Guerra Mundial comenzó nuevamente el malestar. Por tanto, las mujeres que habían participado de manera activa durante la guerra no quisieron volver a tener el rol de esposas sumisas, obedientes, compañeras o complacientes en el hogar. Se dispusieron a independizarse, a trabajar, a tener salarios, a controlar su maternidad y a divorciarse. Feminismo trajo divorcios masivos. Los pongo a pensar y a dudar, porque el tema que hoy traigo tiene una represión para el feminismo en la iglesia, ya que tenemos muchas mujeres feministas en la iglesia, pero ellas no saben que son feministas, porque el feminismo es un espíritu. ¿Y qué es un espíritu? No solo un demonio, no solo un demonio. Un espíritu también es una acción. Hay una acción feminista en las iglesias, pero muchas mujeres cristianas no saben que tienen el espíritu del feminismo, no lo saben. Ellas simplemente dicen: yo reclamo mis derechos. Es como una doctrina, como un pensamiento. Es que es una filosofía, es una ideología, pero ya está dentro de las iglesias. Es correcto, tiene muchísimos años de que esto comenzó.
Dios lo bendiga. Tiene derecho a trabajar. Me gusta el acento. En este contexto aparecieron las dos escritoras filósofas que lideraron la tercera ola feminista, una mujer llamada Betty Friedan y otra llamada Simone de Beauvoir. Así está escrito, exactamente no sé cómo se pronuncia. La socióloga estadounidense Betty Friedan, es así, Friedan, publicó en 1963 La mística de la feminidad, un ensayo en el que ella abordaba el problema que no tiene nombre, así lo escribió. En la mística de la feminidad, esta mujer criticó la situación de sometimiento en que vivían las mujeres y afirmó que todas eran infelices porque el sistema las obligaba a priorizar el cuidado de los demás frente al suyo propio. El pensamiento de Friedan tuvo un gran impacto en Estados Unidos e hizo que muchas mujeres se replantearan su papel como mujeres en la sociedad. Comenzaron a dudar y a pensar: ¿tengo que hacer esto como madre? ¿Tengo que hacer esto como esposa? Y muchas se rebelaron. Por su parte, el estudio más completo sobre la condición de la mujer llegó en 1949, cuando la filósofa francesa publicó El segundo sexo, así lo tituló. En su ensayo defendía que no hay nada biológico que justifique el rol de género femenino, sino que estos se van creando a medida que las personas cumplen con una serie de roles que les da la sociedad a su sexo. La filósofa hizo una dura crítica del androcentrismo y apuntó: no se nace mujer, sino que se va formando o se llega a hacerlo. Ahora aquí también los pongo a pensar a ustedes, a ver, ¿cómo así? ¿No se nace mujer? A lo que sí, Dios no mandó mujer. Ah, bueno. A la mujer y hombre. Tenemos que ir pensando en esto. De hecho, y al igual que en el siglo XIX, con la lucha antiesclavista, el feminismo siempre ha ido del brazo de otras luchas históricas de colectivos minoritarios que han sido perjudicados. Cuarta ola, tenemos el feminismo en el siglo XXI. ¿Y ya llegamos al siglo qué? 21. 24. Estamos en el siglo 23. Ella ya va 300 años en el futuro. Impresionante. Sí, ya 300 años. 300 años en el futuro. ¿No será que tú eres del futuro? Ahora, yo les estoy resumiendo esto. Es una historia extrema. Viene de 1600. No, mucho. No, desde la época de los griegos y los romanos ya venía la lucha. Ahorita yo les voy a leer esa parte también, sino que estoy resumiendo de años para acá. ¿Listo? Cuarta ola, feminismo del siglo XXI. A lo largo del siglo XXI, la conciencia sobre la persistente desigualdad entre géneros, masculino y femenino, ha ido creciendo en el mundo. El feminismo ha cogido mucha fuerza a nivel global. Escuchen lo que estoy diciendo, que no estoy jugando. Dando pie a fenómenos como las multitudinarias manifestaciones feministas del 8 de marzo de 2018. Ya estamos aquí cerquita. En este movimiento, miles de mujeres denunciaron sus experiencias de acoso sexual e incluso en las redes sociales. Los expertos apuntan a que nos encontramos en la cuarta ola feminista, dicen los historiadores del feminismo, en la que cuestiones como la violencia de género, la brecha salarial o los techos de cristal están en el centro del debate. Pese a los grandes avances logrados por el feminismo, al día de hoy aún no se ha alcanzado la plena igualdad que buscan las mujeres con los hombres. Por eso, el movimiento feminista continúa luchando, dicen ellos, aunque queda mucho camino por recorrer. Esta es solo la introducción.